Queremos darle la bienvenida nuevamente a este tiempo de este ayuno, dándole gloria a Dios. Este día 14, porque a Él le ha placido, mis hermanos. Estamos a 8 días de finalizar este proceso de los 21 días. Ha sido un tiempo lindo. El próximo jueves estaríamos finalizando ya. Este sería el 31 de diciembre. Ese tiempo del ayuno con propósito. Sé que ha sido maravilloso. Desde el primer momento casi que empezamos el tiempo del ayuno se han visto las obras poderosas, los testimonios de muchísimas personas que nos escriben, los que han salido al aire, dando gracias porque sienten que sus vidas no son iguales, sienten que sus vidas han cambiado, y eso es para nosotros una satisfacción muy grande. Aunque el enemigo se ha levantado, el enemigo ha querido atacar la salud, ha querido atacar nuestras vidas, pero está desesperado. Entendemos que es una retaliación. Él no quiere que estemos ayudando a las personas, Él no quiere eso, pero sabemos que el Todopoderoso ya nos dio la victoria, y aquí seguimos con la ayuda del Señor, aquí seguimos firmes, declarando que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que les pedimos también, por favor, en sus oraciones, que oren por nosotros. Somos los más atacados porque el enemigo quiere impedir que nos sigamos, y va a levantar, va a afectar la salud, va a afectar una y otra cosa, pero no le creemos. Estamos reprendiéndole en el nombre de Jesús, y creemos que el Señor empezó una obra y Él la va a terminar, porque para Él es la alabanza y la adoración. Así que, mis hermanos, hoy llegamos al día 14. Recuerden que le hemos estado anunciando el día que corresponde hoy. Todas las personas que están allí conectadas también a través de YouTube, las personas que van a escucharnos por YouTube, porque está haciendo también el propósito de que las personas puedan escuchar el video más tarde, en la noche, las que no pueden estar en esta transmisión en directo, o los que quieren volver a repetir las oraciones o compartirlo con otros, hacer el proceso, porque allí van a quedar los 21 días de los procesos, y se puede enviarlo. Las personas que trabajan con ministerios, con grupos, pueden hacerlo en algún momento, esos 21 días, con esas personitas que están allá a su cargo de manera espiritual. Entonces es una manera de extender, porque todo lo que Dios haga de verdad es una gran bendición. También tenemos una conexión con nuestro hermano Daniel en el Casanare, en Paz de Ariporo, allí en Vencedores 104.9 FM. Están allí conectados con nosotros, retransmitiendo, extendiendo mejor la palabra de Dios. Ellos están en ayuno allí en esta emisora. Dios lo bendiga, hermano Daniel, y gracias por esa disposición de estar allí compartiendo con el pueblo de esta región del Casanare esta palabra también. Dios los bendiga, mis hermanos, y a todos los que están allí conectados en los diferentes países, en las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos. Llegamos al día 14, se llama liberación del espíritu de orfandad. Y bueno, el Espíritu Santo sé que ministró a muchas personas cuando pudimos cantarle al Señor, que era el Padre que siempre soñamos, el Padre precioso, el Padre que no nos dejará, que no se enfermará, no morirá, no se irá. Es el Papá Dios, y en Él estamos seguros y confiados, y sé que el Señor pudo ministrar a muchísimas personas que estaban allí tocadas y recibiendo esa paternidad de Él. Y vamos a la palabra, mis hermanos. El texto de hoy es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, está hablando del Señor Jesucristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta palabra tan importante, mis hermanos, lo voy a leer: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción perdón, de hijos. Y por cuanto sois hijos, dice el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, mi papá. Es lo que el Espíritu Santo hace. Y dice el versículo 7, así que ya no eres esclavos, versículo 7, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta palabra es clara, mis hermanos, en nuestra adopción de hijos de Dios. Cuando Cristo viene a nosotros, cuando aceptamos a Cristo de verdad, y cuando le permitimos al Espíritu Santo que venga a hacer morada en nuestro corazón. Quiero leerle también en Gálatas, en la nueva traducción viviente. Dice la palabra: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. 5 dice: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley,
a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Miren mis hermanos esta palabra, adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo y una hija. Reciba esta palabra, mi hermano y mi hermana que está allí. Ya no eres esclavo, sino un hijo y una hija de Dios. Y como eres su hijo o su hija, Dios te ha hecho su heredero. Qué bendición, mis hermanos. Yo un día entendí esta palabra y le dije, Dios, gracias, porque realmente somos tus hijos, ¿no? No somos criaturas. Criaturas es el que no ha aceptado a Cristo en su corazón, creación de Dios. Pero los que hemos aceptado a Cristo, somos hijos de Dios. Los que hemos permitido que el Espíritu Santo venga a nosotros, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos también de Dios. Ustedes se imaginan, mi hermano, ser herederos de Dios, el dueño de todas las cosas. Pero debemos tener esa posición y vivir bajo esa posición. Tenemos que creerla, tenemos que sentirla, evidenciarla, interiorizarla y hacer la vida nuestra vida, que somos hijos de Dios a través de Cristo. Una de las cosas, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos ha permitido ministrar todos estos años, el día que nos revela la palabra en la orfandad, teníamos procesos y son cosas que Dios revela, y alguien podría decir, bueno, pero no todo el mundo la revela, es conforme al ministerio de cada uno. Si el ministerio de una persona es el ministerio solo de la palabra, Dios le va a revelar cosas de la palabra, que están allí secretas, que son unas revelaciones tremendas. Pero cuando alguien se enfoca en un ministerio, o alguien Dios lo ha enfocado en el ministerio, pues Dios le va a revelar conforme al ministerio que preside. Y en ese momento, en el caso nuestro, es el ministerio de sanidad interior, de liberación. Y nos encontrábamos con tantas personas, con muchos problemas. Le decíamos, Dios, este problema, la persona recae en esto, vuelve a caer en lo otro. A veces, en el caso de las esposas, venían donde mi esposita, porque pasan muchos los varones, es muy visible en el varón esa ausencia de papá, esa ausencia de identidad. Y decían, pastora, lo que pasa es que con mi esposo esto, este problema, y se repetía. Ella me decía, amor, hay conflictos tan parecidos de tantos varones, y le orábamos a Dios porque se repiten tantos conflictos de tantos varones en sus esposas, en sus relaciones, y que son buenos esposos, pero hay ciertas actitudes. Y el Señor nos permitía a través del Espíritu Santo entender a la ausencia de papá. La mayoría de ellos siempre se preguntaba, venga, ¿y tú, papá, cómo fue? No, el papá no estuvo, no, el papá era violento, no, el papá le abandonó, el papá solamente lo veía cada 8 días, cosas como esas. Y esto marcó en el comportamiento, en el carácter, en el temperamento de muchos varones esa ausencia en su temperamento, en su comportamiento. Porque papá no estuvo, papá cumple una función muy importante. Sé que muchas mamás les ha tocado solas y en medio de su situación han dicho, es que mis hijos nunca necesitaron a su papá. Quizás no lo necesitaron económicamente porque usted pudo suplirlo, la familia, pero emocional y espiritualmente sí lo necesitó. Dios no creó al padre simplemente para proveer. Hay muchas más las responsabilidades de un papá sobre sus hijos, y eso hace un daño cuando una persona crece sin ese padre, sin esa figura paterna, o crecen con un papá, pero un papá ausente espiritual y emocionalmente porque está ahí simplemente proveyendo. Entonces, aquí, mis hermanos, necesitamos tener claro esto. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos pedirle al Señor que se glorifique y que traiga esa libertad a nuestros corazones. Es la voluntad de Él que seamos libres, mis hermanos. Es la voluntad de Él que seamos sanados, restaurados y libres. Es la voluntad de Él que podamos reconocer la necesidad de su presencia en nuestras vidas, porque solo Él lo puede hacer. Así que, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que se glorifique, perdón, que traiga libertad, que traiga liberación a nosotros, que traiga esa paternidad de Él, pero que podamos aceptarlo, mis hermanos. Y son muchas características las que vienen a través de esa orfandad, de esa ausencia de papá y de mamá también. Sé que muchas personas hoy están viviendo las consecuencias de no haber tenido ese papá y esa mamá. Y esto daña, mis hermanos, esto daña. Y sé que en este proceso de sanidad interior, Dios va a complementar ese proceso de sanidad, ese proceso de libertad. Ayer el Espíritu Santo nos ministraba, mis hermanos,
a través del tema del espíritu de rechazo. Y tocamos varios temas que de verdad, pues allí estuvieron, mi esposita estuvo compartiendo el testimonio y ahorita va a estar con nosotros compartiendo también este tema de la orfandad. Y de verdad le damos la gloria a Dios porque Él es el que ha traído esta revelación, esta libertad. Él es el que se ha manifestado poderosamente. Él es el que ha traído esa liberación a nosotros y que nos puede guiar a hablar de cosas porque hemos visto resultados, hemos visto cambios, hemos visto personas libres, hemos visto personas que se han sido tocadas por el poder de Dios. Y hoy estamos aquí, mis hermanos, dándole la gloria a Él, porque de verdad solo la gloria es para Él, solo la alabanza es para Él, de lo que Él estaba haciendo, de personas que se sienten libres. Y el espíritu de orfandad es un espíritu que está afectando el comportamiento de muchas personas, de varones y de mujeres, que lo hablamos ayer cuando hablamos del espíritu de rechazo, y eso es importante entenderlo, cuando a veces, en el caso de las mujeres que crecieron sin papá, siempre que ellas crecen, tienen como la idea o el propósito de tener a su esposo o al novio cuando están en esa etapa parecido al papá que no tuvieron, o sea, como esa figura, y se refugian muchas veces en ellos como esa figura paterna, a veces se ve como eso. En el caso de muchos varones ven a su esposa como su mamá, cuando esa mamá no ha suplido o no suplió ese vacío en él, en los varones. Y esto, mis hermanos, genera problemas en los hogares. Esto ha traído conflictos a los hogares. Porque de verdad que es tremendo cómo pues, muchas mujeres pueden decir, es que mi esposo es un hijo más. Tiene comportamientos como el de los hijos. A veces es una actitud inmadura, es una actitud que realmente está allí, que no es como acorde el esposo que yo necesito. En el caso de algunas mujeres ven eso como esa parte. Y muchos varones también, en el caso de aquellas damas que pronto tuvieron problemas con el papá, ven esa dureza de él, de ella hacia el varón, porque es como esa figura, mis hermanos, esto es importante entenderlo, es esa figura de rabia, de ira, de dolor a esa figura paterna, esa figura masculina, donde de pronto ese papá no fue el mejor padre sobre sus hijas, especialmente sobre las hijas, o fue un padre abusador. Y en ese momento lo que hace o lo que trae en el corazón de las hijas, de las mujeres, es como esa rabia hacia ese esposo, pero no es que el esposo le haya hecho cosas, sino que lo relaciona con el papá por la figura masculina. Dios quiere hoy, mis hermanos, ministrar nuestras vidas a través del Espíritu Santo, a través de este tiempo. Y yo quiero, mis hermanos, que usted le diga, Señor, Señor, yo quiero ser libre hoy. Yo quiero ser libre, yo quiero esa paternidad sobre mí. Yo quiero esa paternidad sobre mi vida. Yo quiero esa paternidad sobre mi alma, sobre mi corazón. Yo quiero que tú, Señor, suplas ese vacío. No lo va a suplir ni mi esposo, ni mi esposa, ni ninguna persona en esta tierra. Lo vas a suplir tú. Y yo quiero que antes de continuar, mis hermanos, le podamos decir al Señor que Él es el Padre que siempre soñamos. O sea, ese es un momento especial. Que se le diga, Señor, eso, que usted disponga su corazón, que no simplemente tengamos un espacio para darle una palabra, no, vamos a disponernos. Y usted le dice, Señor, tú eres el papá que yo necesito, tú eres el Padre que yo necesito, el Padre que me da la vida, que me da la esperanza, y tú eres el Padre que siempre soñé. Yo quiero que un momento hagamos esta pequeña pausa para pedirle al Señor que venga sobre nosotros. Cierre sus ojitos, y se puede arrodillar un momentico, arrodíllese para que continuemos. Arrodíllese un momentico y vas a decir, Señor, tengo con ese corazón dispuesto a recibir esa adopción tuya hoy. No quiero que este tema hoy pase desapercibido en mi vida. Cierra tus ojitos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber
de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Vamos a hacer esta pequeña pausa para que usted se lo diga con todo su corazón, para que usted se lo diga. Tú eres el Padre que siempre soñé. Que seamos conscientes de recibir esa paternidad con toda conciencia. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer. Aquí está, Señor. Ante la vida. Te necesitamos. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Todo el tiempo estás con nosotros. Que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo. Como díselo allí. Posa tu corazón ante Él, Señor, tú eres mi papá. Tú eres mi papá. Toda orfandad se va de mí, porque Él te acepto. Tú eres el Padre que siempre soñé. Solo díselo allí, tú eres el Padre que siempre soñé. Dios, gracias. Gracias por este momento, porque queríamos ser conscientes de creer esta palabra, Dios. Y antes de continuar con ella, Dios, el poder declarar que tú eres el papá que siempre hemos soñado. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas a cada persona que con un corazón sencillo, dispuesto, recibe esa paternidad. Quizá no tuvo el mejor papá del mundo, pero hoy tenemos el mejor papá, que eres tú, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Muchísimas gracias por ministrarnos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con este tema. De verdad, el Señor es maravilloso y nos habla a través de su palabra, de cómo el Espíritu Santo quiere venir a hacer esa obra. Y dice la palabra también, mis hermanos, está en Romanos, también habla de esa paternidad. Romanos habla de que estamos en el capítulo 8. Yo creo que me acompañe por favor allí, Romanos 8. El versículo 15, Romanos 8:15. Vamos a leerlo desde antes. Versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Pues no habéis recibido, versículo 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que estoy leyendo en Romanos, ahorita le leí y fue en Gálatas. El 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. Mis hermanos, esto es importante que lo podamos entender hoy. La palabra de Dios es clara y cuando la Biblia establece esto en nosotros, cuando dice que somos herederos, lo que empieza el Señor a ministrar a nuestra vida y a nuestro corazón es la necesidad de aceptarlo. El problema, mis hermanos, es aceptarlo. Sé que en este proceso de liberación muchas personas les va a costar trabajo aceptarlo, porque fueron excluidas por un papá o por una mamá, porque muchos de ustedes quizás se criaron con el abuelo, con la abuela, con el tío, con la tía, estuvieron de casa en casa, y les es difícil, el alma se cierra muchas veces. Yo quiero que entendamos esta parte. El alma se cierra muchas veces a aceptar ese amor y se niega porque por muchos años el corazón se endureció a causa de pronto desde la niñez misma, el haber esperado que llegara papá, que llegara mamá y no estaba. Entonces se cerró, como que se lo tomó como una especie de escape. Entonces se endureció y muchas personas dicen: yo no siento nada. Es que yo no siento nada, yo siento que no siento amor por nadie, ni por mí mismo, ni por mí misma. Yo siento que a veces no sé ni la gente por qué llora tan fácil. Y es que el alma se endurece, el corazón se endurece cuando pasa muchas veces por estas situaciones. Cuando se manifiestan esas situaciones en la vida, cuando vienen esas cosas tan fuertes, cuando de un papá se espera, por ejemplo, de una mamá se espera esa protección, se espera ese cuidado, pero por lo contrario muchas personas tienen recuerdos de tener papás pero muy duros, muy fuertes, personas que con dureza maltrataban, no castigaban, no corrían, sino que maltrataban, insultaban a sus hijos. Y esto daña el corazón, y por eso el corazón de muchas personas se endurece, y por eso les cuesta tanto trabajo como sentir amor. Muchas personas también tienen recuerdos de un papá que solo se les acercaba, en el caso de las niñas, a hacerles daño, a abusar de ellas. Entonces esa figura se distorsiona completamente, esa figura se daña completamente y crecen con dureza en el corazón, y por eso a veces la dureza hacia la sociedad, la dureza hacia las personas. Pero resulta que muchos de esos padres que tenían también esas actitudes, esas madres, venían de esa misma línea de padres duros, de padres indolentes, de padres maltratadores, que desde muy niños los empezaron a tratar como adultos. O sea, no vivieron esa etapa, sino que a los 7 años, en el caso de las mujeres, estaban ya cocinando, estaban en la cocina haciendo cosas, vivían en las fincas. En el caso de los varoncitos ya estaban en el campo, estaban en la finca, estaban haciendo trabajos muy duros y eran niños, o sea, donde nunca se les permitió como vivir esa etapa de niños, donde de pronto no podían hacer cosas porque ese miedo estaba ahí. Entonces esa ausencia de amor, esa ausencia de afecto de ese papá y de esa mamá genera dureza en el corazón de las personas. Y por eso a veces en el rostro se reflejan personas la dureza, porque está eso, o sea, el corazón como que se blindó para no seguir sufriendo más, y por eso se endurecieron y dicen: yo no siento nada, a mí no se me da nada, cosas como esas, porque el corazón empezó a habituarse a esa dureza y se ve reflejado hoy en día. Las personas con el espíritu de orfandad son personas muy inseguras también. Lo hablamos ayer del espíritu de rechazo, porque tiene que ver con parte de lo mismo, esa orfandad. Hay mucha inseguridad. Dios ha permitido que el papá forme una identidad en los hijos. Esa identidad es decirle: hijo, tú eres muy importante, tú eres valioso, tú eres muy inteligente. Y cuando eso no está, allí, entonces la persona crece con mucha inseguridad y siempre tiene que andar buscando la aprobación de los demás. Siempre busca ser aprobado y ser aceptado. Lo hablábamos ayer: personas que tienen que llamar la atención, que tienen que estar haciendo cosas, comprando el afecto, el amor, por lo mismo, porque fue algo que su alma desde su niñez registró, que quiso buscar suplir ese amor. Entonces se rinden, están allí como esclavos emocionalmente de otras personas, porque esa ausencia quedó. Y yo quiero decirle algo, mis hermanos: esa ausencia solamente la puede llenar el Señor. Ese vacío
Solamente lo puede llenar el Señor. Si nosotros no venimos hoy a ser libres y a ser sanados de esa ausencia de papá y mamá, vamos a seguir teniendo muchos problemas, sirviéndole a Dios, conociendo a Dios, pero con muchos problemas emocionales, con muchos problemas en el carácter, con muchos problemas en el temperamento. La persona que tiene el espíritu de orfandad es una persona que está allí amargada muchas veces, una persona que en muchos casos actúa con hipocresía porque no siente muchas cosas que le gustaría sentir pero no las siente, pero es porque algo en su vida y en su niñez fue dañado, fue marcado. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros hoy podamos disponer nuestro corazón para decirle: Señor, yo quiero ser libre de todo lo que sucedió. Y yo quiero decirle algo, mis hermanos: quizás el Señor le va a traer a memoria momentos muy precisos y quizás le duelan, de cosas que usted vivió en su niñez y en su infancia con su papá y con su mamá. El desamor, lo hablamos ayer también, la preferencia de ellos hacia sus hermanos. Eso es algo que también trae orfandad, porque usted dice: venga, yo parezco, decía un varón un día, hablaba con él, decía: yo parecía recogido en mi casa, yo parecía recogido. Yo no sé, alguien de los que están escuchando esta transmisión, este tiempo del ayuno, puede decir lo mismo. Yo me sentía que yo no era de la familia. O sea, yo recuerdo eso, decía, yo parecía recogido, porque mi papá y mi mamá me trataban diferente, o sea, diferente a los demás. Entonces, eso genera una orfandad en el corazón de ellos. Y eso, mis hermanos, quizás le haya pasado a usted. Si nunca hubo un abrazo, si nunca hubo una manifestación de amor, porque Dios nos diseñó para vivir en el amor. Si nunca hubo un cariño, si su papá nunca tuvo una palabra, si nunca le apreció, si siempre le trató con dureza, si siempre mamá le había eso. Hay otros de los casos que también hemos tenido esos procesos con muchas personas que competían, los esposos competían por el amor de los hijos. A ver, yo me explico. Muchos hijos en algún momento decían: es que mi papá me quería más a mí. Por ejemplo, decía una dama: mi papá me quería más a mí, en ella había amor, y mi mamá por esa razón me cogió como bronca a mí. O sea, porque ese amor empezó como a competir, ese amor de ese esposo con el de la hija. Y no sé si hayan personas en este momento que puedan identificarse con esto y decir: es que en mi casa hubo competencia, es que mi papá o mi mamá me quería más a mí como hijo, entonces mi papá a mí no me quería porque mi papá me veía como un rival. No sé si sea el caso de muchas personas que hoy están allí, y eso genera una orfandad, porque entonces ya no está ni papá ni mamá, sino que está como un rival allí, afectando sus vidas. Entonces, esto, mis hermanos, son muchas las consecuencias que están trayendo sobre la vida de nosotros. Entonces, Dios está trayendo libertad. Hoy, bueno, ya está mi esposita, Dios la bendiga. Muy buenos días. Aquí sigue, porque este tema cada vez se pone mejor, para la gloria del Señor. Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos los hermanos que están allí en sintonía, que están allí prestos para escuchar, para recibir esta palabra de parte del Señor, una palabra poderosa con el fin de sanar, de traer primeramente claridad y sanar y libertar, transformar y traer ese consuelo, pero traer esa presencia de ese Padre amoroso, de ese Padre que no falla, de ese Padre que va a estar siempre allí con nosotros. Así es. Y bueno, amor, hemos estado hablando el tema de esa ausencia, de ese papá, de esa mamá, y cómo se generan tantos daños en la vida de las personas, en sus personalidades. Cómo las personas empiezan a traer o a tener esa ausencia en sus vidas y empieza a generarse conflictos personales, conflictos emocionales. Estaba tocando el tema ahorita de aquellos hijos que compiten con el amor del papá o de la mamá. O sea, que el hijo dice: mi mamá me quería más a mí, ella era muy especial conmigo, pero a mi papá eso lo sacaba de quicio y por eso mi papá me tenía como bronca a mí. Y eso hemos tenido varios casos, ¿no? Sí, así es. Esto trae conflictos, esto trae divisiones, esto trae, bueno, ciertas cositas. Pero bueno, aquí estamos para recibir esta palabra de parte del Señor con mucha, humildad, con mucha humildad. También cabe pues notar que las personas que pasaron por esto de esa orfandad, de la ausencia del padre o de la madre, o así estuvieran allí presentes, pero eran como muy indiferentes, muy ajenos. Esto trae consecuencias en las conductas y en los comportamientos.
de las personas. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres que pasaron por situaciones difíciles con el papá, eh, muchas veces hace que la mujer se torne un poco dura, se torne allí, es como una prevención, y en el corazón de esta mujer hay cierta dureza en el trato, ahí no sé, son como, bueno, en el trato ante todo con el sexo masculino, con la persona allí que está al lado, o bueno, si laboran. Entonces, mire cómo afecta esto, así sean cosas que hayan pasado en la niñez, esto afecta de manera fuerte allí. Entonces, es necesario eso. Quizás hayan mujeres que de pronto se preguntaban por qué soy así, y sin querer serlo, en una dureza, a veces le decían, pero usted tan amargada, pero esto o aquello. Resulta que eso tiene un trasfondo, y el trasfondo es ese, es que quizás hubo allí ese daño, quizás hubo esa ausencia, quizás hubo o maltrato físico, verbal o abuso, bueno, en fin. Entonces esto daña, y es necesario de verdad, es necesaria ese proceso de sanidad, de liberación, de restauración. Y hay personas, pastor, hay personas, hemos tenido casos con personas que dicen que, que les cuesta trabajo ver a Dios como ese papá, que les cuesta trabajo verlo como a ese papá, tratarlo como a un papá, que a veces no sienten ni siquiera como el amor, no sienten como ese amor de ese papá, y a pesar de que estas personas lo quieren y asisten a la congregación, a la iglesia, y reciben la palabra, y se les dice, pero es que es algo tan fuerte, es algo tan fuerte, yo quisiera decirle que lo amo y no soy capaz, yo quisiera tener esas expresiones de amor y de entrega hacia él y no soy capaz, me es difícil. Y tampoco me cuesta trabajo también sentir esa presencia de él y mucho más expresarle. Entonces, pues pienso que es eso, ¿no, pastor? Es algo que pasó allí, o la ausencia, la indiferencia, o el maltrato, o sí, que se hayan apartado. La imagen tan distorsionada de un papá. Como la imagen fue dañada, la imagen de un papá, pues uno se supone, mis hermanos, que uno, uno quisiera, o todos sus hermanos decían, no es que si hablamos de un papá es alguien que cuida, que protege, que ama, que consuela, que está ahí. Pero el problema es cuando ese papá o esa imagen que debería haber habido de así no está. Entonces, cuando la persona crece, se acerca a los caminos del Señor, le cuesta trabajo ver a Dios como papá, y por eso no es capaz de decirle te amo. Sí, sí, Dios, pero no hay como esa relación estrecha, no hay como esa comunión, es esa dificultad para ver a Dios como Padre. Entonces lo ve como la mayoría de las personas, Dios, sí, un ser por allá, lejano. No, o sea, eso es lo que ha hecho que muchas personas no puedan encontrar esa verdadera libertad y esa buena relación con Dios. Porque desafortunadamente el no tener o el no haber tenido esa figura realmente como tenía que ser de papá o de mamá, con Dios cuesta trabajo. Entonces es muy difícil. Hay personas que les molesta cuando escuchan la palabra papá. O sea, se les vuelve una lucha escuchar la palabra papá, precisamente por eso, porque no hubo esa parte. Mi esposita ha contado mucho el testimonio y cómo pues eso en su vida, cómo Dios hizo el proceso también en ella para darle esa seguridad, esa confianza, y cómo Dios se glorificó en ella, y ella pudo sentir a Dios como papá a pesar de que no tuvo ese papá que ella quiso tener. O sea, que no estuvo allí físicamente, pero estuvo para hacer daño, no estuvo para protegerla, para cuidarla, para decir es mi hija. Hoy vemos en este tiempo, amor, los niños y las niñas con los papás, la relación es mucho mejor que antes, ¿no? Antes se veía como el papá por allá violento, que nadie le hablaba, que nadie le decía nada. Entonces, eso también hace que muchas personas con Dios a la hora de orar tengan como esa dificultad de pedirle, decirle, pues que tuve un papá que no le pedía, y eso primero lo cogía a cantaleta y después le da uno una pela por pedirle. Entonces, a veces tiene ese problema, esa dificultad para ver a Dios y decirle, Dios, aquí estoy, conoce mi necesidad, de verlo con ternura, porque nunca vi un papá con ternura. Claro, no tiene uno esa capacidad.
no hay ternura, lo que hay es pura dureza, lo que hay es un corazón dañado, un alma dañada, porque pues Dios nos diseñó para eso, para tener esa compañía, para tener esos cuidados, ese amor y esa entrega, tanto del uno como del otro. Pero si no se hubo, pues entonces que allí hay un corazón dañado, un corazón que clama como por esa restauración, a pesar de que no somos conscientes de eso, ¿no? Pero el alma sí lo hace, sí clama por esa sanidad, por esa restauración y por esa compañía. Y es hermoso sentir a Dios como ese papá. Uy, eso es precioso. Es una bendición. Vemos, mis hermanos, en la palabra que el espíritu de orfandad viene desde el momento que Adán y Eva pecan. Ellos tenían la cobertura de papá. O sea, papá estaba ahí. Dios era su padre. Cuando ellos pecan, cuando ellos empiezan o sucede la desobediencia, ellos pierden esa cobertura paternal. Por eso Dios sale, le hace que el paraíso se rompe esa comunión, se rompe esa relación. Y allí vienen las consecuencias. De hecho, lo vemos en la Biblia, en Génesis, donde habla de que ya empiezan los celos, empieza la envidia entre los hermanos, que fue el caso de Caín y Abel, porque la cobertura paternal no estaba, porque ellos habían decidido no tenerla. Entonces, desde ahí vemos la orfandad en el ser humano. El ser humano vive en orfandad. Por eso tantos conflictos y tantas cosas. Por eso uno ve hoy una sociedad sin una paternidad. Hoy vemos una sociedad desorientada, porque no hay esa paternidad de Dios, y como no hay paternidad no hay respeto por Dios, y por eso se vive como se vive. Por eso vemos la sociedad desenfrenada, mis hermanos, haciendo tantas cosas malas, a veces como sin amor, como sin sentimientos por los demás. No todos los casos, pero uno ve personas así. Entonces esto es una raíz, mis hermanos, que si se logra Dios, o le permitimos al Señor que nos sane y nos liberte, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a suceder para bien. O sea, nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestra relación con Dios, que es fundamental, va a ser diferente, porque eso va a ser la diferencia. Claro, uy, pero una diferencia tremenda. Se ven los cambios, se ve todo, absolutamente todo. Yo recuerdo que cuando llego a los pies del Señor, siempre voy a hablar de lo mismo, qué pena, pero bueno, empecé a experimentar ese amor tan grande, esa llenura, y era algo inexplicable, pastor. Yo decía, ¿qué es esto tan hermoso? El poder sentir ese amor, sentirlo, vivirlo, sentirme como, y todavía no había recibido totalmente, pues no había recibido liberación ni sanidad, pero pude experimentar ese amor tan grande de ese Padre amoroso, con esa primera vez que llego a la iglesia, que pues llegué sin deseo, hasta de mala gana, pero allí el Señor hizo esa obra tan grande, parte de esa obra en mi corazón, y me dio la capacidad de sentirlo y como aceptarlo, y era una alegría, un gozo, un regocijo, y fue hermoso. Sentí una llenura, sentir esa presencia y un amor como el que nunca había sentido, porque nunca, pues no, era un desamor lo que era en mí, yo ni sabía que era eso, pero fue hermoso sentir ese amor, hasta el punto que yo le dije al Señor que a mí me bastaba con Él. Yo le dije, Señor, me basta con tu presencia y me basta con tu amor, con esta paz y este gozo que has derramado en mí. Yo no necesito a nadie, yo no necesito esposo y no necesito nada, Señor, porque contigo me basta para ser feliz. Pero Dios le dijo, no, mija, usted no se manda sola, ahí le tengo el esposito. Sí, me dijo, eso no es mi voluntad. Entonces ya le entregué esta área al Señor. Bueno, el Señor sabía, amor, que nos necesitaba junticos para servirle a Él. Y poderle servir desde nuestro testimonio, desde nuestra experiencia y lo que Él ha hecho también con nosotros. Pero así es Dios, Dios es perfecto. Pero es lindo, pues, desde esa palabra, porque había tanta llenura, tanta felicidad, que se sentía que no necesitaba un varón al lado. Pero bueno, Dios sabe cómo opera en cada uno de nosotros. Es importante entender, mis hermanos, en este proceso de liberación del espíritu de orfandad, es reconocerlo, mis hermanos. Yo debo reconocer que no tuve ni el mejor papá ni la mejor mamá, que hubo ausencia de ellos, que hubo abandono de ellos, que esperé mucho y no recibí, que vi la preferencia, lo hablamos ayer, que vi que no hubo una palabra de amor, que no hubo un afecto. Uno ve personas duras en este momento y uno dice, algo tiene que haberle pasado a esa persona en la niñez, esa dureza, esa indiferencia. Hay padres que les cuesta trabajo abrazar a sus hijos, hay padres que les cuesta trabajo tener una buena relación con sus hijos, también. y son buenos padres y los aman, o sea, no es que no los aman, pero no son capaces de expresarlo. Hay esposos y esposas que les cuesta trabajo expresar
el afecto a su esposo, a su esposa, a su familia, porque hay algo dentro que no se lo permite, es como si estuviera bloqueado. Y esto, mis hermanos, muchas veces radica desde allí, de que desde la niñez a ese niño y a esa niña no se le ministró amor, se le ministró desprecio, se le ministró soledad, se le ministraron muchas cosas que no eran conforme a la voluntad del Señor. Y eso hace que muchas personas digan, yo no soy capaz de expresar amor, yo ni siquiera he llorado en los momentos más difíciles, a mí no me salen las lágrimas, pero no es que sea alguien malo, lo que pasa es que su corazón ha sido afectado y es un corazón que necesita ser sanado, necesita la paternidad, necesita ese abrazo, necesita esa compañía, esa seguridad de ese Padre hermoso. Así es, ese es un padre perfecto, un padre que siempre está presto para dar de su presencia, de su amor, de su ternura, de su comprensión. Y, y bueno, es maravilloso, maravilloso, pastor, sentir eso, es maravilloso sentir esa sanidad, esa libertad. Y bueno, estamos hablando también de madres, hay madres que les cuesta trabajo dar un abrazo, una palabra, que tampoco les gusta que las abracen. Eso se ve y es triste, pero detrás de esa caparazón dura allí es porque hay algo en el fondo, hay algo del pasado. Claro. Porque también hay que mirar que ellos también, pastor, ellos también vivieron lo mismo. Vivieron el desamor, vivieron el maltrato, vivieron tantas cosas. La soledad, la indiferencia. La indiferencia, esa soledad, maltrato físico, verbal, qué sé yo. Estos padres también vivieron tantas cosas, entonces no tienen que dar, no tenían que dar. Pero acá algo importante, amor, es que las personas lo reconozcan, porque es que yo recuerdo que usted hablaba con alguien un día y le decía, pero es que usted tiene que manifestar el amor. Y yo decía, pero ¿cómo no lo va a querer? Si mire que yo le cocino y le sirvo. Entonces, pues a un animalito también le cocinan y le sirven y lo quieren hasta más. No, Pero claro, no es pues, cuestión de ponerle como un alimento y coma, no es mucho más que eso. eso decía yo, es que no es cuestión de que le cocino y le sirvo, le hago, no, es mucho más, es expresar y prestarse uno también para que les exprese, porque hay personas que tampoco se abren como para que se les exprese ese cariño. Pero, claro, yo le decía a esta persona, pues es que eso se hace con un animalito, se le da el techo, se le da comida, se está pendiente de sacarlo con un animalito, porque requiere de cuidados. Y uno como ser humano pues necesita también esos cuidados y mucho más. Y la queja también de muchas personas, amor, es cómo alguien, pues uno como ser humano necesita ese afecto, esas manifestaciones de afecto, porque así nos creó Dios. Y como alguien decía, yo veo que hay más manifestaciones de amor a la mascota que a mí. O sea, lo consiente, lo mima y lo cuida más que a mí. Y está más pendiente de él que de mí. Sí, se han visto casos de personas, familias que tienen allí sus mascoticas y entonces las otras personas se quejan, llámese esposo, esposa o hijos. No, es que mire, es que le demuestra más amor al perrito, a la perrita, bueno, a la mascota, que a los hijos o que a la esposa, que al esposo, bueno. Sí. Pero tremendo esto, ¿no? Y entonces sigue causando daño. Claro. Sigue ese espíritu de orfandad ahí, es un Sigue, espíritu que va pasando, va pasando. Y esa criatura o ese hijo, esa hija que crece con eso, pues va a reflejar muchas veces lo mismo. No son todos los casos, porque hay gente que ha dicho, yo no voy a ser como mi papá y mi mamá, y Dios los ha ayudado por eso. amén, por eso. Se han propuesto, ¿no? Sí. Se han propuesto, pero hay otros casos que no. Y entonces, mire cómo daña, cómo afecta. Como yo hablaba, pastor, que las mujeres, me refería al caso específico de las mujeres que cuando han pasado por esto, pues hay una dureza en ellas. Y esa dureza la manifiestan con sus esposos, y con repudio y con rechazo, ¿no? Como que la rabia que sienten hacia su papá lo encausan en el esposo porque es como la figura más cercana masculina. Sí, y viceversa. Y uno en algo, amor, que también esto el Señor trae como a memoria, las mamás que tuvieron problemas con sus madres, que no fueron amadas por sus mamás y que fueron problemas con ellas tienen nuevamente, cuando tienen los hijos, son más inclinadas a los varones y a las hijas son duras, porque se refleja, ¿cómo se dice la palabra? Se repite como la historia de esa figura de dolor, de rabia hacia la figura femenina, y ellas cuando son mamás a la figura femenina, o quizás no en todos los casos, pero en alguna hay como una rabiecita, como algo, como que encausa su dolor y su amargura en alguna de ellas, como lo que su mamá hizo con ella. Se les ve esa preferencia hacia los hijos varones,
y con las mujeres sí son un poco más duras, hay dureza, tiranía, se vuelven así, allí tiranos, pero no, y esto daña por cualquier lado, ¿no? Sí. Pero quizás ellas, estas madres también vivieron eso, vieron a una madre que mostraron esa preferencia por sus hijos y ellas a un lado y ellas allí maltratadas o con esa dureza que vieron, pero entonces se repite lo mismo, o que las mamás le tiró muy duro a esa hija y prácticamente era allí como una esclava o así, y entonces la madre, esta mujer ya, o esta joven tiene sus hijos y repite lo mismo con alguna de sus hijas, ¿no? Entonces esto es, oiga, qué tremendo esto, se habla una cosa, se habla de la otra, y todo termina en un daño, en un daño, en un daño, y las consecuencias, y viene otra generación y paga las consecuencias, y resulta que viene a la otra generación y también paga las consecuencias. Qué Y fuerte esto. claro, y otra de las cosas de esto, lo hablábamos ayer, es cuando no se suplió ese amor, esa ternura, esa seguridad en un hijo de parte de papá y mamá, que son los primeros que deben hacerlo, porque los primeros que están con un hijo es el papá y la mamá. Entonces ellos son los encargados de suplir en nosotros como seres humanos, porque fuimos el diseño de Dios, ese amor, esa ternura, esa seguridad. Cuando esto se daña por el espíritu de orfandad que viene allí, cuando la persona crece se vuelve tan dependiente emocional, porque como no lo tuvo, entonces está buscando suplir desesperadamente algo que no le suplieron cuando debieron haberle suplido. Y se vuelven dependientes emocionales. Y de esa dependencia emocional es que a veces viene el abuso de la otra persona, cuando ve que la otra persona está ahí, que es dependiente, que es que si sin ti no puedo vivir, es que, bueno, tú eres mi respirar, y eso, esas son palabras que las debe decir uno, pero al Dios Todopoderoso. Pero entonces viene una dependencia emocional y de esa dependencia emocional abusa la otra persona. Entonces ya viene la indiferencia, ya viene mucha repelencia allí, ya vienen pues muchas cosas. Entonces, bueno, se necesita una sanidad, se necesita esa libertad, se necesita esa restauración, se necesita ese equilibrio que da Dios y que sea Dios el que nos llene para ser verdaderamente felices, que podamos ser dependientes, pero de Dios, que es el que nos dio la vida y el que nos sostiene y nos sigue sosteniendo en esta tierra, nos sigue guardando y protegiendo en esta tierra, que es el que vela por nosotros, que es el que está ahí, allí con nosotros continuamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí está ese Padre amoroso. Entonces de Él sí debemos hacernos dependientes, a Él sí debemos, mejor dicho, derramar todo nuestro ser cada día. Por Él sí debemos vivir y vivir por Él y vivir para Él y tener eso en cuenta, que vivimos por Él. Entonces que decidamos vivir para Él, porque de verdad Él se lo merece. Entonces, de verdad, mis hermanos, qué bueno bueno, este tema que a Dios le place tocar, que anhela, que seamos libres de ese espíritu de orfandad que ha hecho tanto daño, que en muchos ha traído dureza, que en otros ha traído dependencia, que en otros ha traído confusión, perturbación, aislamiento. Bueno, sí, hay hombres, vamos a referirnos a los hombres, pastor, en este momento. Hay hombres que forman su hogar, ¿cierto? Se consiguen su esposa, tienen sus hijos, pero son tan ausentes en el hogar, así estén allí presentes. O sea, no comparten. Está la mamá con los hijos, pero él es por allá aislado, le cuesta trabajo, no sé, tener una conversación, integrarse. Bueno, y esto, pues, de todas maneras los hijos que están allí, eso lo van notando, eso lo notan, y no sé, y se preguntan para sí mismos, pero ¿por qué? Porque él no comparte, porque él no le gusta estar con nosotros, porque no, bueno, es eso, y eso Y repercute. es como encerrado en su mundo. Y de pronto se viene como de eso, también de esa orfandad, porque creció de un papá igual, Claro que un papá que no estaba, estaba, claro que se aislaba también. se aislaba también, sí, pero afuera sí comparten, pastor, Eso es, afuera no, sí comparten y son totalmente diferentes, es como dentro del hogar. exacto. Son muy sociables afuera, afuera son muy sociables, afuera tienen muchas amistades, comparten, recochan, pero llegan a casa y prenden el televisor a ver partidos o estar allí aislados en otra cosa, menos de pronto en compartir, pero miramos de pronto la historia de ese varón, en su niñez fue igual. Sí, se refugia en el televisor, se refugia en la radio,
los programas, en la música, y mire, y saber que tiene la bendición tan grande de estar allí con un hogar, con una esposa y con unos hijos, y cuánto no anhelarían eso. Claro. Personas, hombres que anhelan un hogar y están solos, porque no han podido, porque en esa área también hay como dificultades, ¿no? Y están allí solos y con ese anhelo de formar un hogar, de tener una familia, porque ellos sí que quisieran disfrutarla, ¿no? Sí, Pero así es. qué cosa tan Pero tremenda. bueno, aquí lo más importante, mis hermanos, es reconocerlo, que usted está allí, que usted diga, Dios, yo reconozco esto en mi vida, yo quiero ser libre del espíritu de orfandad hoy, yo reconozco que tengo problemas desde mi niñez, que no tuve un papá y una mamá, que no fue buena la relación con ellos, que nunca hubo un abrazo, que nunca hubo afecto, que me crié sin ellos, que me crié con la abuela y el abuelo, fueron excelentes abuelos, pero no fueron sus papás, no olvide esto, sus abuelos fueron excelentes, pero algo tiene que, a veces hay consecuencias de esto, personas que estuvieron allí, que a veces también rodaron de casa en casa, que donde el tío, que donde la tía, que donde el primo, donde los abusaron, donde los maltrataron, los menospreciaron, donde al no ser hijos legítimos allá, pues los hacían sentir muy mal. Eso es un proceso tremendo, pero aquí está Dios para sanar, aquí está Dios para libertar, aquí está el Señor para decir, yo soy su papá, yo soy el papá que ustedes siempre quisieron, que siempre anhelaron y que usted se va a dejar adoptar, pero que lo va a vivir. Y esto le va a ayudar, mis hermanos. De hecho, tuvimos un proceso en las noches donde hablábamos viviendo a Dios como Padre, sanando nuestra relación paternal para ver a Dios como papá. Y eso ayudó mucho a muchas personas, pero Dios, no, Dios le complace hoy hacerlo también de este ayuno, de romper con ese espíritu de orfandad que ha traído tantas consecuencias en nuestro carácter, personalidad, como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como sociedad. Amén, así es. Bueno, aquí hacen una pregunta de que una persona que pues ella fue rechazada, ella fue muy rechazada, pero que es muy amorosa, que demuestra mucho amor. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de manera general, o sea, esto no, ¿cómo se le dice, pastor? Esto no es, no todos se identifican, hay unos que por gracia del Señor, pues, pasaron por cosas, pero demostraron lo contrario, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que no todas las consecuencias son las mismas. Ujú. Hay gente que es, de hecho hay personas, hemos conocido personas que nunca tuvieron, y alguien decía, nos decía un día, mire, yo nunca tuve el amor de papá, pero yo soy tan especial con mis hijas, y claro, pero mirábamos otras situaciones en ella, mirábamos otras consecuencias en su vida por esa ausencia, porque no siempre esa ausencia de papá y mamá hace que sean duros, no, no son todos los casos, es bueno aclarar eso. Hay personas que dicen, no, yo no soy como ellos porque yo soy más meloso, más melosa, pero hay otras consecuencias en la parte emocional, en la parte de identidad, en la inseguridad de la persona, de pronto es insegura, de pronto es temerosa, de pronto tiene problemas para tomar decisiones, de pronto tiene problemas para relacionarse con Dios como debería. Bueno, son muchas cosas las que vienen a través del espíritu de orfandad. Lo que pasa, pastor, vamos, yo sé que cuando empiece a hablar de eso usted lo va a recordar. También hemos tenido ministraciones con personas que son muy amorosas, pero rayan, son expresivas extremadamente, pero es una forma de llamar también la atención, sino que lo hacen de esa manera, obviamente muy bonita, pero también es una manera de llamar la atención, de llamar la atención de las personas con eso, con los mimos, con ese amor, con ese afecto, palabras dulces, palabras. Yo, por mi parte, no, yo no fui amorosa, pero tampoco fui persona de rechazar ni de levantarme contra nadie. Es más, con las personas que me hicieron más daño, más les atendí. Fueron años atendiéndole, fueron años ahí atendiéndole en una cosa. A veces sentía pesar, pero amor de ninguna manera. Pero nunca me levanté ni a insultar, ni a rechazar, ni a apartar, ni a menospreciar, absolutamente a nada. Sí. Que me preguntaban, ¿y usted cómo hizo? Yo no sé, fue el corazón que Dios me dio. Con mi mamá tampoco, yo no era de abrazos con ella, porque tampoco lo recibía de parte de ella, que abrazos, que nada, absolutamente nada. Pero cuando Dios hace esta obra en mí y me dio la capacidad y la facilidad y la libertad porque pedí su ayuda para perdonar, y es que yo puedo hacer una oración de dientes para afuera, solo con mis labios. Pero como Dios no puede ser engañado ni burlado, esto hay que hacerlos de corazón y pedirle al Señor, ayúdame
Ayúdame, Padre, a perdonar, porque quiero ser libre, porque quiero sacar esto, que tú puedas sacar esto de mi corazón, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Si no perdonamos, Él tampoco puede perdonarnos, así lo dice Él en su palabra. Entonces hay que perdonar, pero de corazón. Entonces uno ve cantidad de personas que dicen, no, yo no le guardo resentimiento, no, eso ya pasó. Pero no se dispone a decirle al Señor, sí, Señor, ayúdame, perdona, porque es que el daño que recibí fue grande. Claro. Y sé que necesito este proceso, pero son personas que llevan años en los caminos del Señor y que se ha tratado este tema y son ajenas a esto, son ajenas a este tema, sí, a esta palabra, y le pasa y le resbala y no reconoce que de verdad necesita, porque si yo fui dañada en mi pasado, o sea, en la niñez, o sea, hay mujeres que fueron pues tremendamente dañadas por el esposo, maltratos físicos, verbales, engaños, traiciones, golpes y de todo esto, y eso pasó hace años, digamos 10, 15 años, ya no está con esa persona y lo trata y dice, no, pero es que no, ya, eso ya pasó, ah, pero resulta que hay un cierto tema y se menciona a esa persona, y la forma en que se menciona a esa persona es con cierta dureza, pero dicen que no, que eso ya pasó y que no. Entonces, bueno, Dios da la palabra para el que quiera reconocerla y el que quiera aceptarla y recibirla, porque junto con la palabra viene la solución, viene la salida, la sanidad, la restauración, pero es al que no se rehúse. Entonces, es reconocer, como me pasó a mí con usted, pastor. Cuando Dios le dio esa palabra, quería perdonar. ¿Y perdonar qué? Con el solo hecho, en la forma que contesté, ya se estaba reflejando, claro, que sí había un corazón dañado. Lo que pasa es que el enemigo es muy astuto y el enemigo me estaba haciendo creer que yo no necesitaba nada de eso, porque como trataba a esa persona, como le servía y haga de comer y sirva y que la ropa y todo esto. Entonces, sí se necesita reconocer que uno debe de tener este proceso de perdón. Así es. Desligar esto, renunciar a ese dolor, y con la ayuda del Señor sí hay que otorgar ese perdón. Entonces, cuando el Señor hace esta sanidad en mí, porque se lo permito, yo tuve esa libertad para abrazar a mi madre, para abrazarla, para contemplarla, para mimarla, y esto yo nunca lo había hecho. Sí. Entonces, mire que eso es así. También hay mujeres que les cuesta trabajo ser así expresivas con sus esposos, ser cariñosas, les cuesta trabajo decir te amo, te quiero, porque eso causa un efecto en uno como mujer también. Entonces ahí viene ese problema, y a veces se siente como la incomodidad cuando ellos se le van a acercar a uno, bueno, en fin. Entonces sí se necesita esa sanidad, esa libertad y esa restauración para ser las personas que Dios quiere que seamos, para poder, sí, ser como ese diseño, demostrar ese diseño de Dios que es tan lindo y tan perfecto, ¿no? Amén, así es. Y bueno, en la orfandad son muchas las consecuencias, no solo es una, son muchas. Son los celos, lo vemos lo le compartí ahorita desde el momento en que Adán y Eva pierden como esa identidad de hijos, vienen los celos, miren los celos ya en los hijos, en Caín y Abel el celo, la envidia, la hipocresía, la inseguridad, también empieza a manifestarse a través de la orfandad, esa no buena relación con Dios como debería, porque hay algo que impide, porque esa figura se dañó en algún momento de la vida. Entonces, estos son muchas cosas, las personas que vienen con muy dependientes emocionales, el deseo a veces de estar allí siempre con alguien a su lado, son muchas las situaciones que hay cuando hay orfandad. Pero hoy, mis hermanos, es decirle, Dios, yo quiero aceptarte. Y lo más importante, mis hermanos, de este proceso es que usted vea realmente a Dios como su papá y que Él supla el vacío aún de su mamá. Que usted diga, Dios, yo siento la necesidad de mamá, y siento a veces, hay personas que lloran y en algún momento de su vida dicen, me hace tanta falta, me hizo tanta falta una mamá, me hizo tanta falta ese papá. Yo a veces, cuando estoy en estos momentos tan difíciles, yo quisiera tener una mamá, quise haber tenido una mamá que me escuchara, quise haber tenido un padre que estuviera ahí para decir, papá, ayúdeme, porque el papá de alguna manera brindaba como esa seguridad cuando había algún conflicto, había alguna cosa, papá se hacía cargo. Entonces eso hace muchos efectos en la vida, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, realmente esto es importante. Y bueno, Dios es poderoso. De pronto, las personas que dicen, bueno, cuando los hijos son criados por el padrastro, Dios es poderoso, sobre todo cuando son muy pequeños.
cuando son muy pequeños y no fue el papá biológico, sino el padrastro, pero cumplió esa función, Dios usa a esa persona. Claro, así es. Dios usa a esa persona porque suple una necesidad en esa criatura, porque lo amó y lo aceptó como su hijo o como su hija. Y siempre hay un dicho que dice que padre no es el que cría, no es el que engendra, ¿no? Sino el que cría, o sea, el que está en ese acompañamiento, el que está en cada proceso y en cada etapa de su vida, sobre todo en la niñez que es tan determinante en nosotros. Las etapas de la niñez es determinante en nosotros. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos, vamos a orar. ¿Cómo nos va el tiempo, no? Es una cosa tremenda. Vamos a orar, vamos a disponernos, vamos a renunciar a ese espíritu de orfandad, vamos a perdonar a esos papás, vamos a declarar que tenemos el mejor papá del mundo y que viene a tomar ese lugar para darnos identidad. Es muy importante que usted tenga identidad de hijo y de hija en este proceso. Cierre sus ojos, por favor, y repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por haberme escogido y haberme dado la oportunidad de estar delante de ti. Gracias por esta palabra que has traído a mi vida. Hoy reconozco la necesidad de una paternidad, de que tú sanes en mí la ausencia de papá o de mamá que tuve en mi niñez. Yo reconozco que te necesito y hoy, con mi corazón dispuesto, te pido que me ayudes a aceptar que tú eres mi padre y que puedes suplir la ausencia de madre. Reconozco un pasado difícil. Reconozco que en una niñez estuvo esta ausencia, física, emocional o espiritual. Pero hoy te pido, Señor, que suples en mí. En el nombre de Jesús, vengo ante ti a pedir tu ayuda, a pedir tu guía. Reconozco que tú, Dios, estás hablando a mi corazón y renuncio y cancelo todo espíritu de orfandad que quedó en mí y que afectó mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, mi relación con los demás, con mi familia. Toda consecuencia que quedó en mí de este espíritu que se aprovechó de la ausencia de mi padre o de mi madre y que ha hecho daño en mi forma de ser. Pero a partir de hoy, yo le quito todo derecho legal y me desato y me desligo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de esta ligadura, de esta consecuencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Desato mi alma, desato mi mente, desato mi espíritu y declaro que hoy perdono a mi padre y a mi madre por las cosas que ellos no me dieron, por las cosas que no me brindaron, por aquellos recuerdos dolorosos donde reclamaba su presencia en mi vida y no estaban, donde vi la preferencia, donde vi el desamor, el maltrato, la ausencia, el desinterés y todo lo que hicieron que abrió la puerta al espíritu de orfandad. Hoy renuncio, hoy me desato en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaro que ese espíritu de orfandad no tiene poder ni autoridad para seguir oponiéndose a los propósitos tuyos, Dios. Diga conmigo: hoy te acepto a ti, Padre, como mi papá, porque tu Santo Espíritu está sobre mí y Él me ha llenado y me ha dado identidad y la capacidad de aceptarte como mi Padre. Hoy conozco
que eres mi papá, que tú eres real en mi vida, que ya no estoy solo o sola, que te tengo a ti, que tengo tu seguridad, que tengo tu amor, que tengo tu compañía y que tengo identidad de hijo y de hija. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo reconozco que quizás por mucho tiempo no te había visto como mi padre, pero hoy te veré como mi papá, aún como mi mamá, porque tú suples en mí todos los vacíos que ellos un día dejaron, que ellos un día no llenaron. Porque hoy tú, Señor, me amas con amor eterno. Hoy, Señor, corro a tus brazos. Hoy recibo tu abrazo. Hoy recibo tu seguridad. Hoy recibo tu compañía. Hoy en mí se forma una identidad y un carácter a partir de que te acepto como mi Padre. Ya no te veré simplemente como un Dios lejano, sino como el Padre que me ama, que me cuida, que me protege, porque soy tu heredero y tu heredera, juntamente con Cristo. Gracias, Dios, porque no necesitaré el amor del ser humano para estar bien. Disfrutaré de las personas que me has dado, pero sin ser dependiente emocional de ellas. Solo dependo de ti, porque llenas cada vacío de mi corazón. Llenas cada ausencia de papá y mamá. Y hoy renuncio a esos recuerdos dolorosos de mi niñez que tuve con mi papá y mi mamá, o la ausencia de ellos. Diga conmigo, yo renuncio. Y en este momento va a renunciar a aquellos episodios que usted recuerda con dolor. Aquel momento, nómbrelo, aquel momento en que mi papá se fue y vi que dejó a mi mamá, en aquel momento en que mi mamá no volvió y la esperé que llegara, en aquel momento que vi la preferencia de ella, en aquel momento que vi sus maltratos, en aquel momento que me vi como si yo no fuera hijo o hija. Nómbrelo allí un momento, mientras vamos a decirle al Señor que queremos estar en sus brazos tiernos. Nómbrelo allí, por favor. Es importante que usted le quite derechos, aquello que todavía le duele con su papá, quizás el abuso, quizás cuando esperó que él estuviera allí para protegerle, no la protegió, sino que se aprovechó de eso. Es el momento, mis hermanos, de renunciar. Renuncie en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncie a eso, renuncie. Renuncie a esos episodios de su niñez, renuncie a esos episodios dolorosos, renuncie a esos episodios de amargura, de tristeza, de ausencia, de maltrato, de palabras que le decía su papá y su mamá como si fuera una persona adulta, cuando lo mandaron a trabajar y a hacer cosas siendo tan pequeño y tan pequeña, cuando lo mandaron por allá solo en un camino. No lo sé, yo no sé si hay alguien que hoy tiene ese recuerdo que le enviaron y se veía solo por un camino, era como una vereda y se veía en esa soledad y le tocaba irse solo, sola, porque la mandaban o lo mandaban a otro lugar a llevar algo, pero hay mucho dolor, hay mucho miedo, y yo sé que el Espíritu Santo está ministrando a alguien que le tocó ir a algún lugar solo, sola, a un camino desolado, en una vereda. Dios está allí ministrando esa seguridad. Dios estuvo contigo allí en ese momento y hoy está trayendo sanidad de esa ausencia, de esa soledad y de ver que no te protegieron, que te mandaron siendo tan pequeño, tan pequeña, a hacer cosas que le correspondían a los adultos, pero te mandaron a ti. Dios está ministrando allí y vas renunciando a esos episodios que te marcaron. Sigue renunciando mientras corremos a esos brazos tiernos que no desprecian. Aquella persona que recuerda eso con dolor, el Espíritu Santo está ministrando a esa persona o esas personas que tienen ese recuerdo de tener que caminar solas con mucho miedo, por caminos solos, por un lugar solo, porque los padres lo mandaron. Aquí está la unción del Espíritu Santo. Has transformado para mí la tempestad
en calma. Vamos a cerrar tus ojitos y permite que el Espíritu Santo, hoy vengo a ti a ungirte con mis lágrimas. el Espíritu Santo viene ahora a sanar, A dar el fruto de mi corazón. a decirte que nos amas. Me amas. Él te ama, Postrado ante ti, Señor. Él te ama. Me gozo en tu Recibe la sanidad paternal y maternal, recíbela ahora. manos llenas. Recibe esa sanidad de papá y mamá, que Dios a través de su Santo Espíritu viene a ministrarte. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, recibe, recibe. Renuncia, renuncia, renuncia a todo lo que estaba afectando tu vida ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido que sanes, mi amor. Espíritu Santo, te pido que sanes cada mujer, cada hombre que está aquí, Señor, que pasó por momentos difíciles en su vida, y reprendo el espíritu de orfandad en sus vidas, que les afectó su personalidad, su carácter, temperamento, emociones, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orfandad se va de sus vidas. Todo espíritu de orfandad se va de sus hogares, se va de su matrimonio, se va de la relación con sus hijos. Ese espíritu que les había afectado su comportamiento, personalidad, Señor, ahora en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que ellos puedan sentir tus brazos tiernos, mi amor. Que ellos puedan sentir tus brazos de amor. Vamos, recibe. Recibe allí donde estás. Vamos, mi hermano, mi hermana. No pierdas este momento es especial. Vamos allí donde estás. Vamos. Te contemplo así, mi buen Señor, en tu magnificencia. Manda tus manitos y recibe. Enmudecido al ver tu gloria en suma reverencia. Te amo, papá. Te amo por tu amor eterno. Te adoro porque eres mi dueño. Te Alabo porque alzas tu diestra y enmudece el viento. Te busco y al instante siento que llenas todos mis momentos. Y sé que puedo estar segura entre tus brazos tiernos. Vamos por esos brazos. Corre esos brazos, mi hermano, vamos, mi hermana. Corre esos brazos de papá. Corre esos brazos de papá en esta hora. Porque Él quiere darte esa seguridad. Por cada viene contra mí, alzas tu espada, porque no vas a permitir que me dañe nada, y para siempre junto a ti es donde yo voy a vivir, con la hermosura de tu rostro sobre mí. Te amo, Dino. Te amo por tu amor eterno. Te adoro porque eres mi dueño. Te alabo porque alzas tu diestra y enmudece el viento. Te busco, Señor. Te busco y al instante siento Que llenas todo, que Señor. llenas todos mis momentos. Y sé que puedo estar seguro entre tus brazos tiernos. Que seas tú ministrándoles allí, mi amor. Que seas tú ministrando, mi Rey amado. Que seas obrando, Señor, sanando las heridas de su alma, llenando los vacíos, Señor, que hay allí. Aguanta la bahía. Pero que manica no soy aguantar y que toda vaya que no vaya de aquí no soy. Pero mamá vaya y candero que no soy que toda vaya. Haria que sandara vaya que no vaya ni rob ni que ni no soy. Pero vaya que no vaya que no soy que toda vaya. Es una mujer allí postrada en el piso. Veo una mujer postrada en el piso allí llorando, es un dolor profundo.
Pero el Señor te dice, no temas, hija. No temas, hija, porque este dolor y estas lágrimas es porque escogí este día para sanarte. Es porque escogí este día para sanar tu alma de todo pasado, para darte un corazón sano, un corazón libre, un corazón renovado. Es porque escogí este día para llenar tus vacíos con mi presencia y demostrarte que siempre te he amado, que soy tu hacedor y tu creador. Es una mujer que está allí en el piso y llora como una niña. Hay un dolor profundo allí, no temas, dice el Señor. No temas, yo soy tu Padre. Yo soy tu hacedor y tu creador. Yo te sostengo. Yo te sostengo, dice el Señor. Yo soy. Urianda da vaya que roba babacaya saya. Anduri que domi que yo sé que dale que dala babaya que reina de candido saya. Uria baba babacaya tu de candido saya candido bai. Uria baba babaya que reina saya. Me llevo las heridas que estaban allí en lo profundo de tu alma y de tu corazón. Por ese pasado que ni siquiera hablabas de él, dice el Señor. Pero yo fui testigo presencial. Yo fui testigo presencial y escogí este tiempo para sanarte y para liberarte, para llevarme el dolor, pero también la dureza que había allí en tu corazón. Y derrama un bálsamo cicatrizante sobre tu alma y tu corazón. Y ya no vas a ser la misma. No vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo, dice el Señor. Aquellos varones que están allí tomados, no vas a ser el mismo. En esos momentos de soledad, yo estaba allí, dice el Señor. Estaba allí, y siempre he estado. Veo un varón allí de espaldas, quebrantado, con camisa blanca, y está allí, está de espaldas, está allí. Está recibiendo su unción allí de ese Padre que te ama y te ama con amor eterno. Ese varón está allí recibiendo. Está recibiendo. Recibe. Es una unción que recibe desde su cabeza, recorre todo su cuerpo, hasta sus pies. En el nombre de Cristo Jesús se va el espíritu de orfandad, se va el espíritu de orfandad, de rechazo, de menosprecio, de soledad, todo vacío. En el nombre de Cristo Jesús se va, todo vacío se va, todo dolor, toda amargura, toda dureza se va ahora mismo. Hay mujeres muy quebrantadas, Es el Señor allí sanando, es el Señor allí restaurando. Se va tu dureza, se va tu confusión, tu perturbación. Porque ahí está papá. Ahí está papá, allí rodeándote con su presencia. Y tu grande papá aquí de sali de ande de Hawaiiai. Ababari kundori soy kurande daldi dikdadi ay ambadi aldalari kundori soy. Ura baba ya kandiri kari habandi kudu soy babandi kendit saya. Orlandira kababaya. Hay mujeres allí temblando. Hay mujeres allí temblando. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios allí obrando con poder. Hay mujeres que están allí temblorosas. Y que
Irakisova yandiriko diradi. Isikindadi. Arevayi kovabende dakentatsis. Iritande dada yakitadi. Obajikisaya. Harianda da boy kirandishaya. Aleluya, Señor, aleluya. Allí estás ministrando a tus hijos. Porque te dolía ver a tus hijos en estas condiciones. Te dolía como ese Padre bueno y perfecto que eres. Te dolía ver a tus hijos en estas condiciones. Y por eso convocaste a este ayuno. Porque es tu anhelo ver a tus hijos sanos, libres, renovados, restaurados, bendecidos en victoria. Llenos de ese amor, que puedan disfrutar de ese amor tuyo. Que puedan reflejar ese gozo, esa alegría y esa paz. Porque así lo has prometido. Levanta tus manos porque el Señor está depositando allí algo grande, tu sanidad, tu libertad y un nuevo comienzo. Y de combate que soy, con la lira de Jesaya. Van a sentir un calor allí en sus manos. Aquellos que las están levantando van a sentir un calor allí en sus manos. No tengas temor, no tengas miedo, solo anhela. Dile: papá, quiero más. Papá, necesito más. Papá, necesito más, quiero más, deseo más, papá. Dile: papá, quiero más. Se lleva el Señor todo vacío, toda soledad, todo abatimiento, toda dureza, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y muchos se asombrarán de verte. Muchos se asombrarán y hablarán de bien para ti. Hablarán cosas buenas que tienen que ver contigo, de ver lo que van a ver, lo que sus ojos van a ver. Aleluya, mi Rey, aleluya. Al que vive reina y vivirá y reinará por siempre y para siempre. Amén. Señor, queremos orar por aquellos hijos que lloran la ausencia de ese papá, de ese buen papá y esa buena mamá, que aunque ya no están con ellos, Dios, pero que todavía lo lloran, que todavía está su orfandad allí. Te pido que llenen los corazones de ellos, Dios, de aquellos hijos e hijas que sus padres ya partieron a la presencia del Señor, pero que sigue estando esa ausencia, se sigue sintiendo ese vacío, se sigue sintiendo esa soledad de ellos, Dios, no porque fueron malos padres, por ser buenos padres y los extrañan. Padre, tú colocabas allí mientras mi esposita estaba ministrando también que podías orar por estas personas que están todavía con el dolor de esa ausencia de ese papá, que extrañan, que desearían tener en estas fechas a su papá y a su mamá con ellos, pero que hoy tú suples, Señor, ese vacío de papá y mamá que no están, pero que tú sí estás. Llénalos ahora, mi amor, suple, abrázales, Dios, que ellos sepan que tú eres ese papá y esa mamá que hoy, Señor, está a su lado para ministrar, para abrazar y para llenar, Señor, para bendecir. Te damos muchas gracias, Padre, por este momento. Toda la gloria y la honra sea para ti, precioso Rey, porque te has ministrado y sé que hay personas allí tomadas a través de tu Santo Espíritu y esta unción que viene de lo alto en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición. Demos muchas gracias, de verdad que el Señor se manifestó poderosamente. Siempre queda un poquito hoy después de las administraciones porque es tremendo lo que Dios hace. Amén, así es. Es maravilloso, es una maravilla, pastor, y pues uno solamente es un humilde instrumento en las benditas y en las poderosas manos del Señor. Él por su gracia y por su favor le place usarnos. Amén. Así es, y la gloria es para Él. Bueno, vamos a despedirnos de la transmisión de YouTube. A los hermanos de YouTube, recordarle la línea, porque algunos de pronto nos escuchan solo por YouTube. 301-699-0065 es la emisora, el número de la emisora Rec de Vida Radio. Mis hermanos de YouTube, Dios los bendiga y muchas gracias por estar allí.